Buenos días, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio de el Buscando a Dios. Estamos empezando, pues este libro hace poco lo empezamos, pero ya hemos aprendido algo. Entonces aquí vamos aprendiendo de que nosotros como espíritus necesitamos, sí, esa de nuestra alma, esa expansión del alma. Y que a través de los siglos vamos buscando como lo hizo el maestro, ¿sí? Como lo hacen los misioneros, hasta llegar a un punto donde ya son espíritus maestros de la creación y ayudan a los que menos sabemos, a los más ignorantes como nosotros. En su venida del maestro de Adán y Eva y la venida del maestro pues como legislador y juez de este plano en su primera existencia, que fue Seth. Aún así, él teniendo en su alma tantas cosas, vino tanta sabiduría, no cosas, sino sabiduría, a enseñarnos a través del libro Buscando a Dios. ¿Sí? Y que él lo encuentra en el espiritismo. Entonces vamos estudiando y vamos comprendiendo de que el espíritu llega a un punto donde ya no quiere estar más escondido y sale a la luz, ¿sí? A demostrar su grandeza, su potencia, su amor, porque pues viene de ese ser amoroso y sabio. Entonces vamos aquí a continuar. Estamos aquí en el capítulo 6, las religiones y su fin, ¿sí? Ahí ya el maestro viene hablando de que verdaderamente pues nosotros buscamos esa expansión, ¿sí? Por la necesidad del alma, de ir pues, llegamos a la oración de muchas cosas para luego abandonar todo eso, ¿sí? Porque ya no encuentra el espíritu cosas vanas para adorar, sino se encuentra con el ser que es su Padre, ¿sí? Que Él tiene su misma esencia. Entonces, al nosotros reconocer eso, que tenemos un Padre y que tenemos la esencia de ese Padre, vamos adelantando un poquito, ¿sí? Vamos adelantando y siguiendo unas pautas que son las que nos llevan a la realidad de la vida. Bueno, voy a leer la última parte, los últimos renglones de las religiones y su fin, dice así, o pues del video pasado. Sin embargo, en su principio adoraban la misma cosa y buscaban la misma expansión. Todos son sus ritos, todos con sus ritos y sus ceremonias grotescas rendían culto al más allá de ellos, a Dios. De estas varias tendencias en la adoración de diferentes objetos resultaron, como era lógico, tantos dioses como tendencias, y los que solo tenían como instinto el placer hacían un dios.
rodeado de todos los caprichos y vicios, los que su instinto era la guerra y la pelea. Inventaron otro Dios con todos los atributos de la destrucción. Otros cifraban toda su felicidad en la posesión de bienes. E idearon su Dios y para adorarlo imponían la contribución de sus mejores productos, y no repararon en los medios, aún a costa de la destrucción y aniquilación de las otras tendencias. Otros, en fin, comprendían que la fuerza era un mejor Dios, y a su idea lo fabricaron, y con la fuerza bruta se impusieron y por ella quisieron dominar a los demás y sembraron el terror, el desconcierto y llevaron el miedo y el pavor a todos los demás. Es de este modo que se ha dado a los hombres un Dios imposible de admitir racionalmente. Sí, realmente nosotros pues hoy por hoy, ya al estudiar la doctrina, y así no la estudia uno, pues uno alcanza a entender ciertas cosas, porque todos se hicieron un Dios y muchos, mi Dios es más fuerte que el suyo, ¿sí? Tenemos el caso de la religión católica. El Dios de la religión católica fue el más fuerte de todos, porque les dio poder para matar, para hacer una inquisición, para hacer guerras y todo lo que ellos quisieron. ¿Sí? Y como se impusieron una sotana, eso les dio para mucho. Y hay que ver que aún todavía hay inquisidores. Y yo pienso que esos inquisidores que hay en estos momentos son los mismos de la antigüedad. Porque es que hay hermanos que no aflojan, que no dan, que no, es decir, quieren acabar al resto de la humanidad. Todo esto que nos deja el maestro Joaquín Trincado lo estamos viendo hoy. Es que desde hace siglos profetizaron para hoy y para el futuro de estos tiempos. Entonces vamos entendiendo que verdaderamente a nosotros pues las religiones nos esclavizaron. Y ese es uno de los puntos que nosotros debemos entender, ¿sí? Y divorciarnos de las religiones. Porque hay una cosa muy cierta, hermanos. La religión prohibió el estudio del espiritismo. ¿Pero por qué lo prohibió? Porque el espiritismo, su bandera es el amor, la libertad, ¿sí? La comunidad, estar todos unidos, ¿sí? Lo que no hizo la religión, porque la religión dividió y sigue dividiendo hasta que no haya el cataclismo, que es, yo digo que el cataclismo es el que va a terminar con todo. Ahorita pues está la madre naturaleza y los espíritus naturales y elementales están trabajando fuertemente porque pues les ordenaron barrer la casa y pues los espíritus cumplen. Ellos tienen
ese mandato de cumplir. Y entonces yo digo que nosotros, por ignorancia, ¿sí? Por ignorancia sobre todo, porque no entendimos y no comprendimos que la unidad, la comunidad, debía de ser la fraternidad, ¿sí? Desde aquel entonces que se dio la ley de Manú. Entonces, ahora entendemos, ahora es cuando venimos a entender, ¿sí? Porque Él dio, dio todos esos conocimientos en las leyes de Manú, porque Él en una frase dice, todos los hombres de la tierra hermanos son. Entonces, ahí fue donde fracasamos nosotros. No nos vimos como hermanos, sino como enemigos. Nos hemos visto como enemigos. Y eso que hace 58 siglos que él dijo eso. Y todavía hay personas que están guerreando, ¿sí? Unos por dinero, por títulos, por posesiones, por tantas cosas, por tantas ambiciones que tiene el ser humano. Y realmente aquí vamos a entrar, estamos formando una comuna, ¿sí? Que ya debíamos de estar adelantados, ya debíamos de estar gozando de ese bienestar, pero por las religiones, por las malas tendencias, no hemos llegado a comunizarnos todos. Y pues el maestro también, pues ellos hablan de que nosotros no nos podemos comunizar sencillamente porque no somos personas de conciencia todavía, ¿sí? No somos civilizados porque la civilización la trae el progreso espiritual, material y espiritual. Pero pues si hay progreso material, no hay progreso espiritual todavía porque están guerreando, pues sencillamente por tantas cosas. Entonces aquí comprendemos un poquito, vamos entendiendo. A pesar de todo lo anterior, en esas mismas religiones habían almas que tenían rasgos sublimes y aunque encontrados en contados casos, tenían compasión de los caídos, de los vencidos, y se les daba lo necesario para vivir y se les defendía de la turbamulta que acostumbraba a cometer toda clase de excesos con su presa, lo que llegó a ser un principio de respeto y después ley que aún conserva mejorada en todas las naciones. Esto da idea clara de que a pesar de las diferentes creencias y de la guerra declarada por todos y cada uno de las religiones, hay en los individuos de todas ellas un algo que no es ferocidad y que puede más ese algo que su instinto. Y hay también otro algo que los lleva por el camino diferente del que su fanatismo religioso les enseña. Eso sí es verdad, porque vemos muchas personas, yo conozco personas demasiado religiosas, pero que son muy nobles, muy buenas, ¿sí? Porque realmente lo llevan en sí, ya en su alma, que tienen que progresar de esa forma y ser compasivos, ¿sí? Entonces ayudan a los demás. Ahora bien, ese algo que el hombre tiene en sí
por el cual protege a, a su enemigo vencido, se llamará lástima, conmiseración, hidalguía, o como se quiera, yo lo llamo amor. El otro, algo que lo conduce por camino diferente de que le señala su fanatismo religioso, y que desde el momento que lo conduce por camino diferente y vemos que va por el camino del bien y de la justicia, ese algo no es la religión, porque el fanatismo no puede conducir a nadie sino por el camino de la intransigencia, de la injusticia y por tanto del mal. Ese algo es la lucidez de su alma, la libertad de su pensamiento que lo antepone al mandato estrecho de su religión. Estos hombres que tienen en sí ese algo son el freno de los desmanes religiosos y defensores del principio sano de la religión, porque todas las religiones tienen en su principio, como hemos visto, un fin moral, cifrado en la expansión del alma y la adoración del Dios que presiente. Ese es el Dios racional que mi alma admite. Ese es el Dios que yo busco y que pretendo encontrarlo, y como veo que todas las religiones lo invocan y todas dicen que lo tienen y sus tendencias y prácticas son diferentes, para no engañarme, no pertenezco a ninguna, hasta que racionalmente las estudie y vea si efectivamente alguna tiene su asiento. Voy pues a escudriñar con toda la frialdad posible en los fundamentos de cada una de las religiones. Voy pues a estudiar sus doctrinas, sus prácticas, sus cultos, sus obras, y ver si lo encuentro representado en amor y verdad en ellas, sin fijarme en los hombres, pues entonces desde ahora podría renunciar a este trabajo, porque es seguro que no encontraría ninguno perfecto, pero puedes encontrar la perfección en el conjunto de las doctrinas y de los hombres que las siguen. Sigamos pues. Junio 24 de 1909, 8 de septiembre de 1909. Tal vez él en ese tiempo escribió eso. Bueno, llegamos al capítulo, estamos en la página 51 del Buscando a Dios. Ahora llegamos al capítulo 7, escala progresiva de las religiones, párrafo 1, religión fúlica. Aquí esto es lo bonito y lo lindo de este libro, que el maestro estudia religión por religión y nos dice, nos deja el verdadero conocimiento de esas religiones. No son tergiversadas, son lo que ocurrió en la realidad, es lo que es en la verdad, es lo que él anota. En 74 días de búsqueda afanosa, he visto que sería imposible seguir estudiando todas las religiones por su innumerable variedad de nombres y ramas
desgajadas del tronco matriz, cuyo tronco lo hemos descubierto en el sentimiento del primer hombre que cumplió a su compañero, que suplicó a su compañero muerto, del que ya hemos dicho que fue la causa la expansión de su alma y que era un sentimiento natural. Entonces aquí encontramos el por qué nosotros con nuestros seres queridos que se nos van, ¿sí? Siempre estamos pensando en ellos de una o de otra forma, porque ellos, aunque ya no están sus cuerpos, sus espíritus existen y hacen parte de nuestra vida, porque fueron nuestros afines, nuestros amigos, nuestros hermanos, ¿sí? Amigos a quienes hemos querido entrañablemente. Entonces hacen parte de nuestra vida, aunque sus cuerpos ya no estén. Sus espíritus están con nosotros. Todas aquellas primitivas adoraciones durante muchos centenares de siglos no podían formar grandes cuerpos por la escasa civilización y raros medios locomotivos, por lo que las inmigraciones, aunque eran muy frecuentes y eran muy cortas, y esto impidió que formara cuerpos respetables. Por otra parte, la falta de la escritura era un obstáculo, pues los ritos perdían su forma primera por leves variaciones de una a otra, y la tradición no puede hacer la fe de la historia, que aunque errónea también lo escrito queda, y todos leerán las mismas palabras, mientras que la tradición de una historia hará una fábula y de un cuento una historia. ¿Ve? Todo tiene su fin y todo tiene su cambio y todo se tergiversan las cosas también. Bueno, de fechas anteriores a Moisés, escasos son los recursos que los historiadores nos han dejado. Y si algo encontramos ha sido con el buen juicio de las ciencias arqueológicas y geológicas, y que éstas no siempre pueden aclarar pensamientos abstractos, aunque pueden colegirse del estudio material de los símbolos encontrados. Donde mayores datos se obtienen respecto a las religiones primitivas es en la China. Se aclararon con bastante facilidad y se ve el cambio progresivo que tuvieron las antiguas religiones, que son poco más o menos las descritas en los párrafos anteriores, hasta que se refundieron en una, que se llamó, según nuestro idioma, fúlica, que vino a ser más tarde el Krishna de Vedas, de chinos y de todo el oriente, para refundirse más tarde en el brahmanismo, que dominó muchos siglos antes de Moisés y que dominando en todo el oriente, aunque deshecho por el budismo y otras. La religión fúlica era buena, aunque su representación material era muy tosca, pero era sagrada,
porque el fuego era su emblema y es lo que al mundo llevó al progreso rápidamente, pero fue necesario dedicar personal que lo mantuviera y produjera nuevamente de época en época, y esto creó la casta sacerdotal o servidores divinos, que largos siglos cumplieron bien, pero que al fin se impusieron y provocaron el descontento entre los guerreros y se hizo necesaria una autoridad superior a los sacerdotes y los guerreros y apareció el mandarín o rey, creado para mantener el orden entre los guerreros y los sacerdotes. ¿Ve? Aquí ya tenemos otro conocimiento mucho más grande y el cual nos lleva a entender por qué se degeneró el sacerdocio. ¿Sí? Son muchas las cosas que nosotros aprendemos aquí en estas lecciones. Estos hacían esfuerzos para probar que ellos venían de Dios y tenían derechos divinos y eran invulnerables y solo ellos podían producir el fuego santo, y confirmaban al mandarín que era el mediador entre los guerreros, el pueblo y el sacerdocio, y se dieron el nombre de casta divina. Aquí nace, en esta parte, quise el nombre de casta divina. Entonces ellos se dieron el nombre de derecho divino, que ellos son los únicos poderosos en este planeta Tierra. Pero lógicamente que eso ya se les acabó su contento, porque ya uno sabe que los sacerdotes son hombres comunes y corrientes y que unos cumplen y otros no, como en todo. Pero hay sacerdotes muy terribles. Lo que fue causa de que los guerreros más rebeldes se sublevaran después de algunos siglos, levantándose consigo al pueblo consciente con su idea de igualdad, que se instalaron en nuevos territorios declarando la guerra más tarde a sus antiguos concreyentes. Vea lo que lleva a la disputa de creerse uno más que el otro. De todo esto resultó un bien muy grande y muy civilizador. Los signos convencionales de que dieron y que pasaron a ser la escritura, que aunque ésta solo tenía 8 o 9 sonidos, ellos se entendían. Pero esta pobreza a nosotros nos ha traído el desquicio de las interpretaciones, puesto que hablando podemos expresar diferentes cosas con la misma palabra, por el acento y el gesto, que en la escritura no se pueden expresar, sino muy difícilmente. Los acentos y gestos y aún menos las miradas y los tocamientos. Por esto hay grandes verdades ocultas en aquellos signos que no son de nuestro dominio, porque los intérpretes nos lo han dejado llenos de sombras que no tenían seguramente aquellos primeros escritos
más que la pobreza de sus signos. Ya hemos llegado al punto en la humanidad muy escabroso. Se habían unido todas las tendencias religiosas bajo la ley fúlica, que dominó todo lo que hoy es el imperio de la China, Indias orientales y el Asia Menor, por centenas de siglos, hasta que los sacerdotes, por su vida de parásitos y respeto del público, se creyeron que eran diferentes, de diferente masa que los demás, y provocaron con su prevaricación el desconocimiento junto de los guerreros, y ya se entabló la guerra de razas, castas y supremacías. Hasta ese día, aunque la religión era idólatra, tenía un principio sano, y allí se podía reconocer el asiento del Dios que busco desde ese día. Al dividirse la humanidad, la verdadera idea de Dios desaparece de todas las divisiones, quedándonos pues sin ver el asiento del Dios amor, y la religión pública o del fuego desaparece del mundo. Por el mundo debe saber que esta religión fue la primera universal que congregó a los hombres bajo una sola creencia, y que aunque su emblema era material, era único, y en la unidad está Dios, que es indivisible. La división dejó otra vez en la niebla de la indecisión, de la incredulidad, del no ser a la humanidad, que no puede ser sin Dios. En este caso, ¿dónde te encontraré, mi Dios amor? ¿Dejarás a los hombres en la sombra? ¿Volverán a la oscuridad? Tú eres Padre de amor. No puedes dejar a tus hijos desheredados. Pero, ¿qué me dice mi razón? ¿Qué veo que nunca vi? Oh feliz culpa, oh feliz división, oh feliz prevaricación. Progresamos. Viva la luz. Sigamos. Bueno, ahí ya terminamos este párrafo, el párrafo primero. Entonces aquí nos damos cuenta de cuántas cosas han ocurrido y cuántas cosas seguirán ocurriendo por la insensatez realmente de los sacerdotes, que fueron los que se creyeron con más derecho e hicieron de la humanidad una catástrofe, porque le mintieron a todo el mundo, y esas mentiras nunca las sacarán a la luz. Nunca dirán esto no fue así, sino de tal forma. Ya no lo dicen, porque se les desprestigia peor su santa religión. Entonces, para ellos todo es santo, porque fíjense que cuántas personas mataron en la Inquisición, y para ellos es la Santa Inquisición. Eso es terrible. Entonces yo por lo menos, bueno, verdaderamente yo siempre le doy el consejo a mis hermanos que son religiosos, que se divorcien de la religión, y a tiempo, antes de desencarnar, los que están encarnados, porque es un bien para nosotros. Abandonar las religiones es un bien.
Entonces, bueno, yo también estoy de acuerdo con el maestro en muchas cosas, porque realmente no veo cómo decirle que esto no es así, porque todo lo que uno estudia lo ve con ese firme pensamiento de que las cosas tienen un principio y tienen un fin. Bueno, mis amados hermanos, por ahí los dejo y me encantó haber estado con ustedes. Felicidades, muchas felicidades.